buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Ana Isabel, y de verdad que bueno, en mi casa, que todavía la sigo considerando mi casa, la Universidad del Rosario, ahora también muy gratamente compartiendo con mis colegas de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina y por supuesto muchos los aprendizajes de la Universidad del Rosario aplicándolos en la Universidad de los Andes con esta propuesta que traemos para ustedes. Y yo creo que nosotros como docentes, como profesores, siempre todas las mañanas yo creo que uno se pregunta, ¿y hoy con qué les voy a salir a los estudiantes para que no se me vayan a quedar dormidos en clase? Yo creo que todos los días nos hacemos esa pregunta. Y más en estos momentos en los cuales tanta tecnología y tantas cosas y tantas herramientas que tenemos, pues también nos ponen a nosotros en el reto de mirar qué podemos de allí aprovechar que nos pueda servir a nosotros como profesores. Y en ese sentido, nosotros creo que lo que les voy a presentar a continuación se convierte en una excusa a través de una estrategia que existe en el país ya hace mucho tiempo implementada, pero que se convierte en una excusa para nosotros como profesores de mirar cómo podemos hacer realmente una mejor pedagogía para los estudiantes de reflexión y de construcción permanente. Esto, pues como ya les mencioné, sale también de las experiencias que ya traía previas de mi anterior casa, de la Universidad del Rosario, y que comenzamos a trabajar con un equipo allí que está, aquí hay algunas personas, Diana Sofía Ríos, Luis Jorge Hernández, Mónica Patiño, que también estaba en la Universidad del Rosario, Carolina Lenis, Diego Valencia y un estudiante, Aldo Beltrán. Y esto para contarles a ustedes rápidamente que cuando uno a veces empieza como docente a trabajar con estas nuevas tecnologías, a mí me pasó, uno piensa que es coger, subir el libro y ya, hasta ahí los estudiantes leen y perfecto. Cuando a mí en el equipo de la universidad me dicen, usted necesita pedagogo, usted necesita un ingeniero de sistemas, usted necesita un diseñador, pues resulta que no solamente era yo como docente, sino que teníamos un equipo al servicio trabajando de manera integral y articulada, pero adicional con otro plus, y es que comenzaron a mí a enseñarme, uno trae unas herramientas de ser docente presencial, pero ser docente virtual no. Y entonces comienzan a darme una cantidad de herramientas, o sea, aparte que comenzamos a implementar esta herramienta de trabajo para el servicio de una clase, a la par nos hacen el favor, digo yo, de enseñarnos a ser tutores virtuales, que no es nada sencillo. Como les mencioné, entonces este curso se convierte, para los que no conozcan, IEPI significa Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, y que ha tenido múltiples modalidades en el país de enseñanza. Es una herramienta efectiva que realmente el que la aprende y la pone en práctica logra hacer una atención integral bajo el contexto que nos estaba explicando la doctora Ana Isabel anteriormente, de llegar de manera integral con un transversal que está basada en la estrategia IEPI que tiene que ver con todo el tema de comunicación efectiva, que sea efectiva como estaba mencionando, pero adicional bajo un enfoque de derechos de los niños y de las niñas. De hecho, esta estrategia se retoma nuevamente en el nuevo modelo que está implementando el país, el modelo MIAS. Y es allí que, ¿por qué la estrategia IEPI? La estrategia IEPI combina tres cosas fundamentales. Esto no tiene, no. Combina el saber hacer, el saber a través de sus contenidos, el saber hacer a través de las habilidades y el saber ser a través de las actitudes. Tiene ese eje transversal perfecto para nosotros. ¿Cómo comenzamos nosotros a plantearnos esta estrategia y la estrategia pedagógica? Este curso se dictaba de manera presencial y en algunos sitios se sigue haciendo de esta manera. Es una semana para los que de pronto lo han tomado, sentado leyendo un libro y luego se va a hacer 5 días, 7 días, eso depende. Y ahorita como está más larga dura 7 días, entonces se van luego a hacer unas prácticas de campo, prácticas hospitalarias para indagar si realmente hubo el proceso de aprendizaje como tal y la apropiación de los conocimientos que se están buscando. Esto en este contexto sentar ahora a cualquier profesional, no digamos solamente a nuestros jóvenes estudiantes, a ellos menos, pero en el contexto que nos movemos todo,
los que trabajan en clínica y los que trabajamos y los estudiantes, pues sentarlos una semana a leerse el libro es imposible. Entonces diseñamos esta estrategia en la cual buscamos modalidad blended, porque también vimos de las otras experiencias que habían en el país que la virtualidad tampoco sirve. Buscamos un equilibrio, unas sesiones presenciales en donde reforzamos esta parte de habilidades y de las actitudes, y en la modalidad virtual reforzamos todo lo que tiene que ver con los contenidos. Empezamos diseñando en el país, como yo les estaba mencionando, 7 días, jornada completa, y se hicieron unas sesiones virtuales. Pero las sesiones virtuales, ¿qué pasaba? También un poco lo que mencionaba la doctora Ana Isabel, todavía nos falta mucho con el tema de autonomía. Entonces, ¿qué pasa con las sesiones virtuales? Que la gente lee cierta parte y se conseguía los exámenes, presenta el examen y ya. Claro, esto tiene que ver con un proceso también de acompañamiento, porque el hecho de que yo tenga sesiones virtuales no significa que el profesor se desentiende de todo este proceso. Por el contrario, yo creo que es 24/7, es decir, esa sí es. Antes el curso era 7 días, aquí tenemos 6 meses de dedicación completa, porque los estudiantes entran en cualquier momento a plataforma y hay que dar una respuesta efectiva a sus demandas cuando las están, o a sus preguntas cuando las estaban haciendo. Nosotros diseñamos un curso inicial, tuvimos varias dificultades, y es que diseñamos un curso en donde mezclamos varios auditorios. Tomamos médicos de la red de Usaquén, ya profesionales, demás, que están haciendo su clínica, y estudiantes de séptimo semestre, en su cotidianidad, en su currículum como está establecido, era electiva, es una materia que para nosotros es electiva, y se inscribieron, en ese inicio fueron 30 que se inscribieron y 30 médicos de Usaquén. ¿Qué encontramos en esa primera? Y montamos el curso como tal. ¿Qué encontramos? Primero, que cometimos un error, mezclamos los auditorios. El médico que está afuera tiene unas necesidades distintas, pero además hay un analfabetismo virtual. Entonces ahí ya nos tocaba empezar por otra herramienta. Tendríamos que empezar por hacer un alfabetismo virtual a estos médicos que están fuera, además porque son de diferentes edades. Mientras que nuestros estudiantes volaban con la plataforma, los médicos y profesionales de salud de la red de Usaquén pues no lo hacían tan rápidamente porque no hacía parte de su cotidianidad. Entonces allí, esto más otra cantidad de cosas que pasaron allí, nos obligaron a diseñar nuevamente nuestro curso, el cual se implementó en 3 fases. Se hizo el diseño e implementación del curso, que duramos prácticamente un año, diseñando, implementando un curso que usualmente, esto es un curso que uno monta rápidamente en una semana. Además que se trazan herramientas de evaluación de la percepción desde el principio y se hace una formulación de una propuesta con enfoque crítico a partir de los resultados de la innovación. Claro, cuando yo llego, digo, lo primero que digo es la herramienta, los videos, el audio, todo lo que se necesita, todas estas tecnologías, y lo primero que me dicen ella, la pedagoga me dice, eso es lo último que vamos a pensar. ¿Usted qué quiere al final con sus estudiantes? Y aquí otra cosa que también aprendí es que entre menos, mejor, ¿no? Antes uno llega con un montón de contenido pedagógico, o sea, que le va a transmitir a los estudiantes, y resulta que de eso realmente ellos se llevan muy poco y realmente no se cumplen los objetivos que se han planteado. A partir de allí, entonces, se hace un curso que se distribuye en 15 semanas, con 5 presencialidades, con un total de 75 horas, y tendríamos 74 estudiantes. Hacemos la plataforma, y aquí también hay una cosa muy bonita que pasa, y es que también la comenzamos a construir con los estudiantes. Los mismos estudiantes nos van diciendo a nosotros qué debemos incorporar, qué debemos sacar, y hay otro elemento que cambia también fundamental, que se vuelve para nosotros importantísimo, y es la forma de hacer la evaluación. Y es, retomando nuevamente lo que mencionaba la doctora Ana Isabel anteriormente, y es que no es una evaluación punitiva. Claro, uno quisiera saber, oye, ¿de verdad será que están leyendo o será que no están leyendo allá en la casa? ¿Será que vienen aquí y hacen la práctica y demás? Y en ese sentido se tiene que comenzar a plantear una evaluación que nos dio muchísimo dolor de cabeza a los docentes, porque no es la de chequear las preguntas múltiples, no, es una
evaluación reflexiva, analítica frente a un tema de casos. Además que cambia la estructura. Nosotros no entramos como entra YEPI por el contenido, o sea, cuando se hace la nueva estructura del curso, nosotros no entramos por la lectura como tal, sino que entramos por problemas. Y entramos por un caso, y entramos por el caso clínico diciéndole con los conocimientos que usted tenga, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes con este paciente? Y a partir de allí se vuelve una excusa para decirles, bueno, entonces ahora usted va a revisar esto, pero además cosas muy concretas que queremos que se lleven y ahí nos van a decir realmente cuál sería la mejor forma de resolver el caso que están ustedes planteando. Entonces creo que eso le dio una mirada distinta y lo más bonito ahorita son los resultados que le voy a contar. Esta fue la primera evaluación que nos obligó a hacer todo un cambio, donde cometimos todos los errores del mundo. Nosotros fuimos muy honestos con el hospital de Usaquén al principio, le dijimos que era una prueba piloto, nos dieron, discúlpenme, nos castigaron, nos dieron mucho palo en la forma como habíamos capacitado, educado, evaluado, demás, y de allí se hizo un grupo focal. Muchos, si ustedes van a ver, casi el porcentaje de deserción fue el 27%. ¿Por qué? Porque no se habían construido los contenidos pedagógicos de manera adecuada, sino lo que hicimos fue subir contenidos, pero no los pensamos con un eje transversal. Esto fue de gran aprendizaje para nosotros. Estas son algunas de las respuestas, si ustedes van a ver, la primera fue la más importante y es cómo nos dicen, mire, es que a veces los profesores que hacen presencialidad piensan que eso es lo mismo que hacer virtualidad. Son dos tipos de docentes distintos, son dos tipos de formaciones distintas y realmente esto es uno de los llamados que incluso en la universidad, y es que no solamente basta con que yo haga el diplomado docente, que sea docente, sino que también tienen que haber cursos de docencia virtual, porque es una mirada distinta de entender un usuario que está allí al otro lado con unas necesidades de 24 horas, con unas respuestas y con unos tiempos y con unos imaginarios que también deben ser entendidos en esa misma lógica. Entonces aquí, como les digo, se hace el rediseño del curso, dejándolo a 75 horas, como ya les mencioné. Se redujeron las lecturas. ¿Por qué? Porque yo me tracé un objetivo desde el principio que era transversal. Se redujeron los casos clínicos. En YEPI, para los que conocen la estrategia, tiene más o menos 25 casos clínicos para resolver. Aquí nos quedamos con 7, 8 casos clínicos. ¿Qué hacíamos con ese caso clínico? El mismo niño, la misma niña que tomamos desde el principio hasta el final. Entonces, además que le íbamos incorporando elementos de derecho, elementos de comunicación, y eso hacía que se enriqueciera más el caso, más allá de la mirada netamente clínica, sino que si realmente estamos hablando de integralidad, pues tendríamos unos elementos que tenían que ver con este tema de derechos y con este tema de comunicación. Cosas así muy simpáticas. Entonces ellos, por ejemplo, en el tema de derechos, les poníamos el caso y ellos tenían que decir, y a la par que estaban resolviendo el caso, entonces en la plataforma les llegaba un derecho de petición, porque resulta que era una niña de 16 años, a pesar de que les dio todas las recomendaciones, la niña llega embarazada, entonces el ICF le manda un derecho de petición y entonces tiene que decir cómo lo va a resolver, porque finalmente fue responsabilidad del médico si no le dio las indicaciones de manera adecuada en el tema de la preconcepción. Y tratamos de ir articulando todo esto desde el principio hasta el final. Yo he de confesarles que tenía mis serias dudas si realmente habían aprendido. Nosotros teníamos unas sesiones aquí presenciales y lo más bonito al final, no pudimos hacer la práctica de pronto en vivo como hubiéramos querido con el hospital de Usaquén al final de nuestra última práctica. Las prácticas las utilizamos, ahora las sesiones presenciales las dedicamos a reforzar todo el tiempo habilidades. Habilidades en minuto de oro, habilidades en consulta, y lo más bonito es que al final en la sala de simulación hicimos la consulta, nosotros contratamos actores, nosotros tenemos un grupo de actores para hacer toda esta parte, les damos los casos clínicos a nuestros actores, ellos llegan a la consulta y estos estudiantes hicieron una consulta perfecta, pero además porque también nosotros le damos todos los problemas que pasan con la mamá que llega preocupada, que hicieron una consulta perfecta de
de sacar 5, es decir, nosotros no la estamos evaluando, pero nos dio mucha satisfacción ver cómo a partir de ese proceso que estábamos implementando, ellos hacían unas recomendaciones, hacían una consulta de niño y niña menor de 5 años, perfecto. Entonces aquí ya para terminar, tenemos esta percepción que se tuvo de los estudiantes, logramos concatenar, porque eso es lo otro, lograr articular la sesión presencial que da respuesta a la sesión virtual, esto fue muy importante. Y adicional a esto, los métodos de evaluación fueron coherentes con lo que se había propuesto en esta modalidad blended. Esto ayudó a hacer a los estudiantes más autónomos, a buscar información, además, por ejemplo, en uno de los casos, ellos incluso nos discutían y nos decían, mire, esto no es así, o sea, tenían más razones argumentativas, más razones de argumento para decirnos por qué sí o por qué no. Creo que lo que logramos con la estrategia IEPI se convirtió en una excusa para replantearnos otros cursos que estamos haciendo también modalidad blended, que atrajo a más estudiantes, que les desarrolló su autonomía, que además optimizan los tiempos, pero que realmente como docentes nos podemos dar por satisfechos, que es una construcción permanente en la cual podemos decir que estamos logrando desarrollar estas competencias que estamos buscando en nuestros estudiantes, sin necesidad de, por supuesto, la práctica es importante, pero qué mejor darle herramientas desde estas salas de simulación y de estas modalidades para que tengan unos mejores procesos de acercamiento a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.